Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, amado hermano, entendemos que una de las zonas que encontramos recurrentemente nosotros identificados en la palabra son las cárceles. Y cuando hablamos, amado hermano, de estas zonas de cautividad, evidentemente estamos hablando de cárceles espirituales en las cuales muchas veces nosotros como hijos de Dios nos vemos, valga la redundancia del término, encarcelados, inmersos, sumergidos, y que probablemente en algunos momentos está claramente identificado en nuestras vidas, mas no sabemos cómo salir de ese tipo de situaciones o ese tipo de circunstancias. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y analizamos las zonas de cautividad, vemos que en la línea de la dimensión de lo espiritual, las zonas de cautividad están directamente ligados, amado hermano, a atrofias muchas veces de tipo espiritual y otras veces a la malformación que muchas veces hemos nosotros tenido a lo largo de nuestra vida. Cuando vamos a hablar acerca de las zonas de cautividad, una de las cosas que tenemos que entender claramente es acerca de las cárceles, que en lo que estamos hablando acá, estamos hablando en la dimensión del espiritual, por lo tanto a las cárceles que hoy nos referimos, son cárceles que nos llevan a dimensiones en el espíritu, que definitivamente nos mantienen en una dimensión de vida menguada y una vida apagada en Dios. La palabra cárcel, como usted bien lo ve acá en la parte de arriba, la palabra cárcel proviene del original griego. Perdóneme, no le coloqué acá el numeral, pero tal vez alguno de los escuderos me hace el favor de conseguirme nada más el número. La palabra cárcel viene del griego desmoterión. Esa es la palabra griega que traduce cárcel. Hoy vamos a hablar de cárceles espirituales que tienen que ser claramente identificadas con el anhelo en el corazón de ser abandonadas para alcanzar, como dice la palabra de Dios, la vida que el Señor nos da, la cual declara: yo he venido a daros vida y para que esa vida la tengáis en abundancia. Pero el enemigo, en contraparte, amado hermano, establece estrategias que muchas veces nosotros como cristianos, hijos de Dios, no logramos en algún momento identificar, y pues somos llevados presos, somos llevados cautivos en situaciones, en circunstancias y en condiciones de vida que, a pesar de saber y no gustarnos, no sabemos cómo abandonarlas. Esa palabra desmoterión, que es la palabra que traduce cárcel en el original, significa tome nota en la dimensión del espíritu, un lugar de cadenas. Cuando hablamos acerca de las cárceles espirituales, de los desmoteriones espirituales, hablamos de lugares con cadenas. Otra palabra que también traduce cárcel es la palabra pulaque, que significa, mire, lugar para guardar, o significa guarida. Apocalipsis capítulo 18 versículo 1, como bien tuvimos a platicar el domingo pasado acerca de las diferentes Babilonias que existen, vemos en el libro de Apocalipsis que nos traduce una de las dimensiones de la Babilonia. Está la Babilonia espiritual, está la Babilonia terrena, la Babilonia, amado hermano, que nos describe acá Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se echó habitación de demonios. Mire, y se ha hecho habitación de demonios. Y tome nota de esta Babilonia.
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, que cuando una persona se encuentra encerrada en algún tipo de cárcel, en algún desmoterión espiritual, definitivamente una de las situaciones que debe de ser observado en ello, amado hermano, es que cuando ese tipo de cárceles son manifiestas en nosotros, o nosotros somos inmersos en esas cárceles, mejor dicho, regularmente hay manifestación de espíritus inmundos, espíritus que se manifiestan, que de alguna forma nos van dando a nosotros el entendimiento y vamos pudiendo discernir en qué dimensión estamos caminando. Entonces vemos que en la dimensión de lo espiritual existen cárceles que deben de ser identificadas. Tome nota que estas cárceles no son cárceles físicas, sino que son condiciones de corazón algunas veces, son condiciones de alma algunas otras veces, y en algunas otras tantas podrían ser cárceles que lleven cautivo. Recuérdese que nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, y que incluso nuestros cuerpos físicamente puedan ser afectados como consecuencia de la habitación en una cárcel espiritual. Es decir, enfermedades manifiestas, podríamos verlo desde esa perspectiva, enfermedades manifiestas en nuestra vida que de alguna manera pues terminan siendo el producto de una cárcel en la cual nosotros nos podríamos encontrar. Entonces, para ello, creo yo que una de las cosas más importantes es poder identificar cuáles son esas cárceles y definitivamente, amado hermano, identificando esa cárcel, abandonándola en el nombre del Señor. Es decir, hay llaves en el espíritu, hay formas a través de las cuales nosotros podemos abandonar zonas de cautividad, pero tome nota, previamente identificado cada uno de nosotros si tenemos en algún momento alguna atrofia por parte de ello. Entonces existen diferentes tipos de cárceles. Yo quiero platicarle de algunas. Todas es un poco complicado encontrarlas en la palabra de Dios, pero vamos a platicar de algunas que son significativas, que es importante que nosotros entendamos y comprendamos. Se puede caer en cárcel, es decir, se puede caer en la dimensión de la involución espiritual y de la cárcel espiritual, donde eventualmente pueden haber manifestaciones incluso de espíritus. Dice la Biblia, mire, que una de las razones por las cuales puedo estar siendo preso cautivo es por blasfemar. ¿Qué me puede llevar a mí como hijo de Dios a la dimensión de una cárcel espiritual? Vemos que la Biblia nos enseña que la blasfemia contra Dios, esto es importante poderlo entender, amado hermano, pues a lo largo de la vida muchas veces de manera fatua, probablemente tal vez no consciente, sino que en un momento de manifestación de enojo, de ira, de molestia, de desasosiego, de locura, podríamos haber esbozado o hablado algo que transgrediera, amado hermano, la integridad de Dios, es decir, que se convirtiese en una blasfemia. Cada vez que un ser humano o un hijo de Dios blasfema el nombre del Señor, eso en automático es un derecho legal para conducir a un hijo de Dios, amado hermano, o a un ser humano, a una cárcel de cautividad. Valga la redundancia que la cárcel es para cautividad. Mira lo que dice Levítico capítulo 24, versículo del 11 al 16, Reina Valera del año 60. Y el hijo de la mujer israelita, que mira, aquí me encontré con otra cosa bien interesante, ahorita se la voy a explicar. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, se entiende que es el nombre de Dios. Una mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, aquí refiriéndose al Señor, refiriéndose a Dios, y maldijo. Entonces, dice acá, lo llevaron a Moisés y su madre
se llamaba Selomit. Su hija Dibri, de la tribu de Dan. Versículo 12. Y mire lo que sucede en el versículo 12. Dice la Biblia, y lo pusieron ¿en dónde? Como consecuencia de ¿qué? De blasfemar el nombre de Dios. Y dice acá, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, mire cómo se refiere Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de Dios, amado hermano. Porque muchas veces nuestra forma de hablar de Dios puede abrir la posibilidad que si esa palabra lanzada va en contra de la integridad de Dios y sea tomada como una blasfemia, eso, un hijo de Dios hablando contra el Señor, muy seguramente será trasladado a una dimensión de cárcel espiritual. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, échelo de la congregación, por así llamarlo, ¿verdad? Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Tremendo, ¿verdad, hermano? Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. ¿Qué dijimos que era la iniquidad? ¿Qué hemos aprendido acerca de la iniquidad a lo largo de estos años? Es un pecado recurrente. Tome nota. A eso se refiere la iniquidad. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, dice acá, mira, amado hermano, se muere. Ahora, aquí hay algunos aspectos bien interesantes que tenemos que considerar. Vemos que la mujer, la Biblia dice, y habla acerca de la mujer israelita, con una descendencia israelita. Pero cuando nosotros examinamos el contexto de la historia, vemos que la mujer era israelita, había dado a luz un hijo blasfemo. Cuando tú examinas el contexto de la palabra, te das cuenta que el padre de ese muchacho era egipcio. Jóvenes, dice la Biblia que este joven maldijo el nombre del Señor. Ahora, lo interesante en esto, amado hermano, es que esto nos habla a nosotros de un desorden. Porque la Biblia dice, y usted y yo hemos aprendido a la luz de la palabra, y si no, pues hemos de aprender hacia adelante, acerca de lo que se conoce bíblicamente como yugo desigual. ¿Cuántos hemos escuchado la enseñanza acerca del yugo desigual? La Biblia dice, no os unáis con yugo desigual. Pero vemos acá que el hijo de la mujer israelita, cuyo hijo era un fruto blasfemo, que venía como consecuencia, amado hermano, de haberse anexado a un yugo desigual. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16, nos habla acerca del yugo desigual. Entonces, una de las cosas que también podemos identificar aquí claramente, pues entendemos que todo aquel que maldiga el nombre de Dios o blasfeme contra el nombre de Dios es llevado a una cárcel de cautividad espiritual. Las cosas empiezan a salir mal, o tal vez nunca le han salido mal porque siempre ha tenido blasfemia en sus labios para con Dios. Las cosas no caminan bien,
hay enfermedad en casa, hay pobreza en casa, hay circunstancias adversas como consecuencia de haber abierto la boca de una manera indolente y hablado blasfemia en contra de Dios. Ahora, lo más tremendo, que ese es el centro de la enseñanza: cuidado con hablar algo que ofenda el nombre de Dios. Como hijos de Dios, usted me podría decir como cristiano, Cruz, Calavera y Camposanto: pastor, ¿cuándo yo hablar algo en contra de Dios? Pero muchas veces en momentos de ira, muchas veces en momentos de desasosiego, amado hermano, muchas veces cuando viene la prueba y la tribulación en medio de nuestra vida, llegamos muchas veces a desconfiar de Dios y en algún momento, fatuamente, hablar blasfemia en contra del nombre de Dios. Y esa es una palabra que nosotros debemos de entender claramente. Ahora, si queremos ir inmersos en esa palabra, examinemos todavía como consecuencia de qué había venido ese hijo blasfemo. Entonces, una de las cosas que es muy importante, y vemos, mire, por eso es que le digo, si nosotros seguimos el orden de la secuencia, entendemos que aquí el epicentro es la blasfemia. Pero esa blasfemia vino a la boca del joven como producto de algo. Y nosotros vemos en ese entorno. Por eso es que le digo, jóvenes, tenemos que poner atención en esto. Porque basado en el orden de secuencia de los eventos, entiendo también, pues la mujer era israelita, el padre del joven era egipcio. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Su madre era cristiana, pero su padre era mundano. Así se tipifica esto. Madre israelita, una hermana, hija de Dios, aleluya, que puso sus ojos en un príncipe del desierto. Eso como consecuencia trae algo que bíblicamente descrito en Corintios dice ser yugo desigual. No os unáis a yugo desigual. Entonces vemos que la unión del yugo desigual puede producir frutos de blasfemia. Por eso es que cuando un joven o una señorita, un varón, que están en la época de colocar sus ojos, las señoritas en un varón y los varones en una señorita, ¿verdad? Fuera de eso, todo es torcido a los ojos de Dios y también para nosotros como hijos de Dios. O sea, claramente nosotros como iglesia cristiana sabemos que dice la Biblia, ese es nuestro fundamento: varón y hembra. No hay todes, no hay ellas, no hay nada de eso. Eso es una aberración que están queriendo instalar en el planeta Tierra y de consecuencia llevándose la iglesia de por medio. ¿A dónde quiero ir con esto? Hija de Dios, tú que estás por ingresar en una etapa, una señorita, 19, 20 años, 25, 30, una etapa de querer hacer su vida, tienes que tener cuidado en quién posas tus ojos. Porque el yugo desigual termina siendo una puerta de acceso a la blasfemia. ¿Por qué, pastor? Pues una mujer cristiana tuvo un hijo con un hombre egipcio y el muchacho salió blasfemo. Quiere decir que la puerta de acceso para la blasfemia fue la unidad de yugo desigual. Ahí está mamá yendo a la iglesia, pero papá le gusta ahorita anda viendo partidos de fútbol o anda en alguna de estas comitivas, ¿verdad? Haciendo proselitismo, echándole, mientras mamá y el hijo están en la iglesia buscando de Dios. El papá lo que anda buscando son chelas. Cuando el muchacho ve esa confusión, ¿qué es lo que se provoca en su corazón? Ira y contienda. Y como consecuencia dice la palabra que hubo blasfemia en su boca. Entonces, algo que puede llevar a un hijo de Dios y tenemos que considerar y examinar cada uno de nosotros en retrospectiva a lo largo de nuestra vida, es que cada uno examínese a sí mismo. Hágame favor, dígale a su hermano que está a la par: examínate a ti mismo. Eso dice la Biblia. Quiere decir que no te es lícito examinar al prójimo. Me tolero un poquito de locura para los chutes que les gusta meterse en lo que no les corresponde.
que no están aquí. ¿Cuántos decimos amén? Esos no están hoy aquí. Hay que tener mucho cuidado. Examinar mi vida espiritual, identificar si no estoy muy probablemente inmerso en una cárcel espiritual como consecuencia del yugo desigual. Y es delicado, amado hermano. Y es delicado porque muchas veces se ven matrimonios desfilar ya en este perfil. Matrimonios con problemas serios como consecuencia de un ayuntamiento de yugo desigual, a pesar de haberse casado en una iglesia. ¿Cómo así, hermano pastor? La Biblia dice que todo lo que Dios une, no lo separa el hombre. Pero ¿qué hay de estos matrimonios que se unieron sin la dirección de Dios y por consecuencia del pan en el horno anticipadamente? Un ejemplo X. ¿Será que eso lo unió Dios? No, pero nosotros ya estamos casados, incluso en la iglesia nos dieron la bendición. Le lograron brincar la orden a un pastor y se fueron a casar a otra iglesia, porque en su iglesia no les quisieron bendecir como consecuencia de que conocían la condición del corazón. Pero ¿hacia dónde le quiero llevar yo en esto? Cuando se elige pareja hay que tener mucho cuidado, porque uno de los frutos del yugo desigual es la blasfemia contra Dios. Entonces uno dice, pastor, pero ¿por qué me está yendo como en feria? ¿No será que alguna vez a lo largo de tu vida espiritual, en algún momento de fatuidad, hablaste algo en contra de Dios? Te llevó a la dimensión de la cárcel espiritual que hoy no has podido abandonar, porque no sabías que el blasfemar y el hablar en contra, porque usted sabe que hay gente que blasfema en contra de Dios, gente que hace chiste de doble sentido de Jesús, de los apóstoles, de María. ¿Ha oído usted chistes de esos? Y ahí están los hermanos cristianos, risa y risa. Eso es una blasfemia contra Dios. Y después no saben por qué los despiden del trabajo. Y después no saben por qué se le caen los negocios. Y después no saben por qué les va como en feria. Porque alguna vez, en algún momento, en un momento de fatuidad, hablamos palabra contraria a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a una cárcel espiritual. No, pastor, mire, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, es más, hasta ni ganas de ir al servicio tengo el domingo. ¿No será que estás inmerso en una cárcel espiritual como consecuencia de que en algún momento? Por eso, mire, hermano, aquí a mí como pastor no me interesa cuando usted lo hizo. Si es que hizo algo incorrecto delante de Dios, desapasionadamente viéndole. Lo que a mí me interesa es que usted lo identifique, lo traiga al altar y se ponga a cuentas con Dios. Porque yo no gano nada de estar hablando de su vida o de la vida del hermano. No, para mí como pastor, la satisfacción es decirles, miren hermanos, en esto hemos estado planchando algunos. ¿Habrá alguien que haya hecho esto a lo largo de su vida? Y uno dice, sí, pues aquella vez que me molesté con Dios, porque usted sabe que a veces uno fatuamente pelea con Dios, amado hermano, y debe de saber que esas batallas no las va a ganar uno jamás, nunca. Pues dice la Biblia que el Señor no conoce la derrota. Entonces vemos acá que la unión de yugo desigual provoca que hayan hijos blasfemos y maldicientes, que hablen en contra de la voluntad de Dios. Mire cómo se llamaba la mamá. Selomit, el hijo de la madre tranquila. Ay, Padre de la gloria. Por algo menciona solo el nombre de la mamá y no del papá. ¿Qué significa Selomit en hebreo? Así se quedó la madre al ver blasfemar a su hijo. Selomit nos habla de los padres pasivos que ven la blasfemia de los hijos y la transgresión de los hijos y se quedan como Selomit.
tranquilo. Ay, mi hijo, deje de estar hablando así en contra de Dios, no le va a ir bien. Agarre la paleta y póngalo en orden, si todavía está ordenable. Mire, yo como padre de familia, y yo lo entendería, mire, me libre a mí Dios de semejante atrofia. Si mi madre me corrige, que mire que para mí es un poco complicado, porque aparte de ser mi madre, es también mi compañera en batalla, Pastora Lisette. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién se le sujeta a quién? ¿Verdad? En la iglesia soy su pastor, en la casa es mi madre. Y yo tengo el entendimiento que mi madre me puede agarrar de la oreja y me puede dejar de... No lo va a hacer como pastor, pero como madre tiene toda la autoridad de ponerme en orden en lo que ella considere. No sé si me doy a entender. Entonces muchas veces hay madres que miran a sus hijos blasfemar con sus actitudes de vida delante de Dios y solamente se quedan tranquilas. Aunque no diga amén, hermana. El hijo era blasfemo y la mamá por eso, mire, amado hermano, cuando el pastor corrija a uno de sus hijos, dele gracias al pastor. Aunque a su hijo lo ponga como que es chinche y a usted otro poquito más. ¿Cómo se están metiendo con mi hijo? Tranquilos. Dice la Biblia que la madre de Moisés tomó al niño, lo metió en su, ¿cómo se llama ese aparatito donde lo puso? Moisés lo conocemos nosotros porque así lo va a comprar usted al mercado central. Pero ¿cómo se llama ese? Agarró el cesto, lo puso en el río de Dios y lo dejó ir. Que se haga tu voluntad, Señor, en la vida de mi hijo. Moisés le dijo. Lo metió al río y lo dejó ir. Dejó que Dios trabajara en su vida de una manera diferente. Observa, eso que estás haciendo, eso no está bueno. Eso que estás diciendo y la manera en la que estás hablando en contra de Dios, eso está incorrecto. El problema acá es que Selomit no corregía a su hijo. Selomit se llama, ¿va? Sí, Selomit. Selomit tipifica a las madres alcahuetas que no les gusta ver llorar a sus hijos y prefieren que sigan amañados en vez de permitir que su vida sea formada en el río de Dios. ¿Habían o no? Búscame ahí si en el río Nilo hay lagartos. O tal vez a usted ya vio el Nat Geo y todo eso, sí. ¿Será que hay lagartos en el río Nilo? Crocodilos. ¿Cuál es la diferencia entre un lagarto y un cocodrilo? El tamaño y qué más. Son diferentes. Uno tiene la boquita así larguita, ¿eh? Como algunos hermanos que les llega bien lejos. De otro lado, aquí no. Entonces, el yugo desigual produce hijos blasfemos. Cuando la madre es tranquila y no corrige nada de lo que el hijo hace. Cuando el pastor le toca intervenir. Hermano pastor. Como decía una de mis sobrinitas. Ahorita voy para allá, solo voy a contar eso si no se me olvida. Tenía una mi sobrinita que en paz descanse y ya está en la presencia de Dios. Dulce se llamaba. Es que de patojo uno era. Ella tal vez tendría unos sus 4 años. Yo en ese tiempo tendría tal vez unos mis 22, 23 años. Imagínate vos, eso fue hace como 3 Semanas Santas. Y lo voy a decir por qué, porque ahorita que el hermano dijo, sí, yo me quedé así. Un día, de travieso uno, ¿verdad? Que anda haciendo a esa edad, anda haciendo uno de todo, me subí al techo. Y no sé qué andaba haciendo yo en el techo esa vez. Cuando de repente oí que abrieron la puerta de la parte de atrás de la casa. Y me asomé así en la terraza a ver quién era, porque ya sentía que me iba del otro lado, ¿eh? Y vi que salió mi sobrinita.
Y le digo yo desde arriba, le digo, dulce. Y la niña así, dulce. Pero mire el corazón, por eso es que Jechuch, Jechuch, eres tú Jechuch, me decía, hermano. ¿Qué ibas a decir allá atrás, dijo? ¿Quién iba a hablar allá? Peor todavía, Jechuch, Jechuch, voy a decir yo. ¿Qué pasó, hijo? La información de los lagartos. ¿Ah, sí? Dice que se encuentran 3 especies de lagartos monitores, unas 30 especies de serpientes, de las cuales la mitad son venenosas, y el cocodrilo del río Nilo, que puede encontrarse a lo largo del río en cualquier lugar. Gracias. ¿Dejaría usted a su hijo en un Moisésito, en un río que está lleno de todo eso? Cuesta, ¿verdad? Así le pasa muchas veces a las madres Selomit, que no les gustan que les traten a sus hijos en la iglesia. Abandona a tu hijo en el río de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Eso muchas veces va a implicar dolor, porque toda formación duele. Yo lo que he aprendido a lo largo de estos 35 años que Dios me ha concedido de vida, pastoral tenés que decir vos, es que el dolor siempre te produce crecimiento. Entonces tenemos que tener cuidado, amado hermano, ¿qué decimos en contra de Dios? Porque muchas veces el haber lanzado una palabra mal dicha en contra de Dios nos puede tener inmersos en cárceles espirituales. No puedo orar, pastor, mire, yo quiero orar y me quedo dormido cuando leo la palabra, pastor, ni un solo rema. Quiero ayunar, amado hermano pastor, y mire, paso a veces semanas sin comer, y el día lunes que digo que voy a ayunar, ese día sí me da hambre, hermano pastor, porque está inmerso en una cárcel espiritual. Cuando las cosas no marchan bien en tu vida, tienes que examinar tu caminar, tu conducta, tu hablar, para ver si en esa dimensión probablemente no has aperturado una cárcel y te has metido ahí sin saberlo. Yo sé que si le pregunto a usted, ¿alguna vez alguien aquí sabe que ha blasfemado en contra de Dios? Nadie levanta la mano. Yo lo sé que no, porque esto no es recurrente. Pero si hay cárceles espirituales en las que estés inmersos, una de las cosas que tienes que considerar es si no has hablado en contra de Dios o has hecho algo en contra de la voluntad de Dios. Selomit se casó con un egipcio y su fruto fueron hijos de blasfemia. Tómese 30 segundos, si tú que estás allá en la televisión, toma 30 segundos y examina. Por eso la Biblia dice, cada uno examínese a sí mismo, porque al único que le corresponde examinarte a ti es Dios, y el Señor que te dé el permiso para que tú mismo te examines. Entonces la blasfemia, mire, y esto es todavía, como dirían los patojos, más tremendo, porque aquí estamos hablando en contra de la blasfemia contra Dios, pero entendemos también que la Biblia nos habla de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Cuando nosotros por alguna fatuedad, o si hay algún hijo de Dios, algún cristiano que por alguna fatuedad en su vida, por X o Y razón haya lanzado una palabra de blasfemia en contra de Dios, es delicado, porque eso abre la dimensión de una cárcel espiritual. Dice la Biblia que la blasfemia contra el Padre y la blasfemia contra el Hijo tienen perdón. Pero la blasfemia, que esto es aún más delicado, porque en ese aspecto no te mandan a una cárcel, te mandan al juicio eterno. Porque dice la Biblia que la única blasfemia que no es perdonada ni en este siglo, ni en el siglo venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces ahí todavía toma una relevancia superlativa,
Porque fatuamente, yo no le estoy diciendo que uno va a blasfemar en contra de Dios. Le estoy hablando que ese fue un momento de locura, pero sucedió. Si ha sido una blasfemia contra el Padre y contra el Hijo, eso es perdonable, terrenamente. Pero blasfemar, hablar blasfemia en contra del Espíritu Santo. Búscame la escritura, Sergito, si fueras tan amable, por favor. Dice la Biblia que esa blasfemia no se perdona. Quiere decir que esa blasfemia no tiene cárcel. Te mandan directamente al juicio eterno. Entonces, hermanos, tenemos que examinar nuestro hablar. Dice la Biblia que de toda palabra hablada, diga conmigo por favor, toda palabra hablada, tú vas a dar cuentas de lo que has hablado. La blasfemia contra Dios es una llave que abre una cárcel, valga la redundancia, de cautividad, que debe de ser identificada. Es decir, alguien puede estar pasando mal momento, mal tiempo, estar metido en una cárcel espiritual como consecuencia que alguna vez en su vida blasfemó el nombre de Dios. Examínese cada uno a sí mismo. ¿Por qué es importante esto? De pronto no hay nadie, o de pronto hay alguien que sí. Y hoy venimos nosotros en el nombre del Señor Jesús declarando libertad y liberación a toda cárcel, amado hermano, en la cual tenga retenido a un hijo de Dios. Dele una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Sergito. Mateo 12:24, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ni en este siglo, ni en el venidero. Quiere decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. El que blasfema contra el Espíritu Santo, amado hermano, que se aliste, porque no hay perdón. No, la sangre del Cordero lava, limpia. Ese pecado no. Todos los que tú quieras, los lava, los limpia, los purifica. Pero ese no. Qué tremendo. Mire cómo se abren también las cárceles espirituales. Segunda zona de cautividad. Quiere decir que la primera zona de cautividad puedo estar inmerso en ella como consecuencia de ser blasfemo al nombre de Dios. Pero si esa blasfemia fue contra el Espíritu Santo, no es perdonable más, dice la Biblia. Mire, cárcel, esta es otra zona de cautividad, esta es otra dimensión de cautividad como consecuencia de delinquir contra los señoríos. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 5. Estas son condiciones que abren dimensiones de cautividad que mantiene retenidos muchas veces a hijos de Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses de pequeña, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses de pequeña y muchos señores con ese pequeña no suena, ¿verdad? Con ese minúscula. Nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros de Él. Y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, dice acá, mire, y nosotros por medio de Él. Dice acá, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, quiere decir, aquí lo que nos está hablando es de José. José había sido levantado como señor de esa tierra porque Dios lo había llevado delante del rey. Y el rey lo había puesto a él por segundo. Pero la orden, usted sabe que toda decisión que se toma, dice la palabra del Señor, que toda autoridad que existe es puesta por Dios.
Entonces acá lo que había sucedido es que era Dios el que había colocado a José, mire, como ayuda del rey de Egipto. Es decir, el señorío del rey de Egipto venía avalado por parte de Dios. ¿Cuánto estamos de acuerdo con esto? Y había colocado a un José como ayuda. Ahora, cuando nosotros examinamos esto, mire, y lo concatenamos a Romanos capítulo 9, versículo 17. Diga conmigo, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Eso dice la Biblia. Mira acá, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he que. Quiere decir que a Faraón lo había levantado Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Como consecuencia de qué? De que el Señor había entregado ese señorío a su vida. Muchas veces entramos en cárceles espirituales como consecuencia de delinquir en contra de las autoridades puestas por Dios. Quiere decir que otra de las llaves que nos llevan a zona de cautividad muchas veces es hablar en contra de las autoridades que han sido puestas por Dios. Cuando tú hablas de tu pastor, cuando tú hablas de tu jefe, cuando el hijo habla de su padre, hablar en contra de tu padre abre dimensiones de cárceles. Hablar en contra de tu pastor abre cárceles. Hablar en contra de la autoridad, por eso dice acá, delinquir en contra de los señoríos. ¿Quiénes son los señoríos? Las autoridades puestas por Dios. Entonces, cuando uno no acepta una autoridad y habla en contra de la autoridad, blasfema en contra de la autoridad, tome como esto viene en descendencia, Dios y autoridades. Porque toda autoridad que hoy hay, dice la Biblia, por Dios ha sido instituida. Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo con alguna autoridad, amado hermano, y abrimos nuestros labios, eso abre zonas de cautividad muchas veces en medio de nuestra vida. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo, amado hermano, la mejor forma de poder solventar esa situación es yendo delante de las mismas autoridades y exponiéndolo delante de Dios. Le puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha chismeado de su pastor? No se oyó, ¿verdad? ¿O sí se oyó? ¿Alguna vez usted ha hablado de su pastor? Te perdono, mija, en el nombre de Jesús. No, mija, pero aquí estamos hablando palabra contraria. Delinquir en contra de los, se los voy a decir en el buen chapín, pues, pelar a las autoridades. ¿Sabías tú que delinquir es hablar de tus autoridades? Por eso, mire, es que no sé si decir esto. No es amén, porque así me puede mandar a traer. Aunque usted y yo no estemos de acuerdo con el gobierno actual, no nos conviene abrir nuestros labios en contra de ellos. ¿Por qué, hermano pastor, si todo lo que están haciendo? No nos es lícito hablar en contra de los señoríos. Aquí está hablando de señoríos espirituales. Yo estoy hablando de un señorío terreno, que aunque a usted y a mí no nos guste, fue puesto por Dios. Por eso es que no, por eso, yo le decía a usted la vez pasada, mire, no hablemos en contra de ninguna autoridad. De ninguna. Es que no estamos de acuerdo, pero no hable. Porque muchas veces ese esbozo de palabra habla en las atmósferas cárceles espirituales que nos llevan muchas veces cautivos a zonas, amado hermano, donde pagar el precio muchas veces es difícil. El rey había sido puesto por Dios. El rey de Egipto había sido puesto por Dios. Romanos lo muestra.
¿Alguna vez has hablado tú en contra? Mire, a mí no me interesa si usted ha hablado de mí, de mi madre, de quien sea, no me interesa. Lo que a mí me interesa es que lo identifique y que lo traiga aquí y salga de esa zona de cautividad. Si en algún momento se ha dado. Si no, pues gloria a Dios, invíteme un cafecito. Y ya. Blasfemar en contra de Dios y delinquir en contra de los señoríos, es decir, de las autoridades puestas por Dios, eso nos puede llevar cautivos a cárceles espirituales. Pastor, ya no tengo ganas de orar. ¿Pero qué te pasó? No sé, pastor. ¿No delinquirías en contra de alguna autoridad o un señorío espiritual? No, pastor. Lo único que la vez pasada que sí, no me salía eso de mi trabajo. Ya tenía como 3 años buscando trabajo. Pastor, yo me puse y me peleé con Dios. Lugru. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. El hablar en contra de Dios y el blasfemar en contra de los señoríos, sean espirituales o terrenos, puede llevar a un hijo de Dios a una zona de cautividad, es decir, a una cárcel espiritual. Por eso, si en algún momento alguno de nosotros ha delinquido o ha transgredido en esa línea, hoy es el día para salir de esa zona de cautividad. Número 3, y con esta quiero ir cerrando, me voy a ir de 3 en 3. Mire, Números capítulo 15, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. ¿Cuándo? ¿Era lícito o no era lícito recoger leña el día sábado? Póngale ojo a eso. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, a las autoridades y a toda la congregación. Mira, qué cruel suena eso, ¿verdad? De cortar leña a la cárcel de una vez. Cortar leña en día de reposo provoca cárcel espiritual. ¿Cómo así, hermano pastor? ¿De qué nos habla el cortar la leña? Estaba transgrediendo la ley. Él se fue a cortar leña. Tenía necesidad. Usted y yo no tenemos problema los días sábados, ¿verdad? Cero clavos. Pero aquí sí había problema. Lo habían encontrado transgrediendo la ley. Y al transgredir la ley, en automático se genera una cárcel espiritual. Porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Quiere decir que transgredir los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, ir en contra a lo establecido por Dios. Y esto es lo que a mí me genera un poco más de preocupación a nivel de congregación. ¿Qué manda? No. Cristo Jesús vino y abolió la ley. Es que la Biblia no nos permite hablar de nadie. Cada uno. Mire, estoy preparando un tema, pero no sé si lo vamos a transmitir por televisión. Eso lo quiero hacer a puerta cerrada, y es cómo elegir un buen presidente o un buen líder, que ahora abundan, ¿verdad? Es la época donde ahora el servicio sale todos los días, y aquí estamos. Ahora mira usted en camioneta, quien nunca más.
no puedes hablar de nadie. Evaluar, juzgar con un ojo de qué es lo que debo de elegir es muy diferente a murmurar y lo que en el buen chapín nosotros llamamos pelar a la gente. Eso no nos es lícito. Entonces, romper los mandamientos de Dios provoca cárcel. Quiere decir que todo pecado. ¿Qué pasaría si una mujer fuera presidenta de Guatemala? No sé vos. Hay mucho que hablar, pero no se puede hablar en público. Para eso no están preparados. ¡Ay, Cristo de la gloria! Pero ¿sabe qué es lo delicado? Transgredir la ley es pecar, ¿sí o no? ¿Habrá alguien aquí que no peque? Que me levante la mano. Sí. Dice la Biblia que el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces viene la pregunta del millón. Si quebrantar los mandamientos provoca esto es lo delicado. Si transgredir los mandamientos de Dios, mire que a este se lo llevaron jalado a la cárcel por andar cortando leña. El día en el cual la ley decía no se podía hacer. Ni siquiera sacar el buey de la barranca podía ese día. Y si la Biblia dice, ajá, en los días de la Semana Santa, me recuerdo yo que decía ella que en esa semana hiciera por lo menos día viernes, jueves, un día antes, se hacía todo el oficio, ni lavar, ni planchar, dejaban hecha toda la comida, porque era pecado esos días hacer los oficios. Aleluya, dicen todas las hermanas, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo de feriado. Pero el que diga que no peca sea Dios mentiroso. Entonces pregunto, ¿estaremos transgrediendo nosotros la palabra del Señor? No sé si estoy trasladando bien el pensamiento. Si por quebrantar los mandamientos de Dios hay cárcel, ¿quién de nosotros hoy no merece una cárcel? Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Todos, voy primas y usted vagundas, indefectiblemente. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Será que no ha habilitado ya alguna cárcel espiritual que hoy está limitando mi crecimiento en Dios? ¿Te cuesta orar como antes? ¿Te cuesta leer la Biblia como antes? ¿Te cuesta ayunar como antes? ¿Te cuesta ser fiel en tu servicio como antes? Tienes que examinar si no estás en una zona de cautividad, en una cárcel espiritual. ¿Como consecuencia de qué? Dígame, hermano pastor, tal vez quebrantaste algún mandamiento de Dios. Porque con un mandamiento de Dios que se quebrante, amado hermano, es decir, una instrucción de Dios, no me estoy yendo a los 10 mandamientos, esos déjelos por un lado, a las instrucciones de vida. No robarás, no matarás, amado hermano, todo lo que tú sabes que es bueno delante de Dios y no lo has hecho. ¿Será que no has habilitado o que no habremos habilitado alguna cárcel en nuestra vida? Fue donde le dije, Señor, esto tenemos que enseñar en la iglesia. No, pastor, yo estoy libre, mire. Quebrantar los mandamientos de Dios abre zonas de cautividad. Ya no tienes ganas, ya no tienes deseos de congregarte. Ya no tienes deseos de orar. Ya no tienes deseos de comprometerte con Dios. Abandonaste tu servicio, dejaste de ofrendar, dejaste de diezmar, te tiraste al abandono y no sabes por qué. Algún mandamiento en Dios eventualmente
pudiste haber transgredido. A este hombre, mire, y es que esto es delicado, hermano, porque la cárcel nada más fue un lugar intermedio. ¿Ya te diste cuenta de eso, Josecito? La cárcel es un lugar intermedio. ¿Por qué? Porque su final fue muerte. El final de la transgresión fue muerte. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió, como Dios había dicho. Quisiera pedir al hermano del teclado si puede venir adelante, por favor. No sé quién es el que hoy está. Creo que es Johnny, ¿verdad? Iglesia de Dios. Estas son tres. Estas apenas las primeras tres de 12 que tenemos que platicar. 12 zonas de cautividad. Pero con estas tres, yo quisiera que te pusieras en pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Y hoy con una sana conciencia, mire, hermano, si tú viniste hoy a la iglesia, es con la expectativa de lo que Dios puede hacer sobre tu vida. Y hoy hemos venido a declarar un tiempo de libertad y de liberación en esta casa, en el nombre de Jesús. Blasfemar contra Dios, transgredir, amado hermano, las autoridades, o como habíamos visto en el anterior, mire, delinquir en contra de los señoríos, o quebrantar mandamientos de parte de Dios. Son las tres primeras maneras a través de la cual el enemigo va a tener derecho legal de llevarte cautivo a una cárcel, a una zona espiritual. Ahí inicia un proceso de involución. Cuando un hijo de Dios es llevado a una zona de cautividad, el propósito es uno. Escucha lo que te estoy diciendo. El propósito es uno. Es acabar contigo. Temporalmente te llevan a una zona de cautividad. Dejaste de servir, dejaste de buscar de Dios vehementemente en tu casa, dejaste de buscar en oración, en ayuno, en palabra, en servicio. Entraste en una cárcel espiritual. Dios te había dado muchas victorias a lo largo de muchos tiempos, de muchos años, y de un tiempo para acá eso se menguó y no entiendes el por qué. Examina si no estás inmerso en una zona de cautividad, donde esa zona a la cual el enemigo te ha llevado, oye lo que te estoy diciendo, con algún derecho legal que tú le cediste. ¿Cuál podrían ser esos derechos, pastor? Hoy podemos identificar tres. Vamos a ver otros más adelante. Pero tres razones por las cuales hoy probablemente estuvieses inmerso en una zona. Examínese cada uno a sí mismo. Cada uno a sí mismo. Tú sabes si estás en una zona de cautividad. Tú perfectamente identificas si estás en una zona cautivo. Pero escucha lo que te voy a decir. Si probablemente hoy estés en alguna zona de cautividad, porque tú la has identificado, tú. No te, viste, yo te dije que eso que andabas haciendo, no. Tú mismo. A su esposo no necesita que usted le diga todo lo malo que él anda haciendo, él ya lo sabe. Su esposa no necesita, varón, que usted le esté diciendo a ella lo que está haciendo mal, ella ya lo sabe. Lo que necesitamos es venir delante de Dios
identificar en dónde entregamos derechos legales y salir de la zona de cautividad. 3 razones por las cuales un hijo de Dios podría estar inmerso en una zona de cautividad: blasfemó contra Dios, blasfemó contra los señoríos y o las autoridades, y o quebrantó mandamientos de Dios. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.